Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Y cómo llegamos a esto, general? Bueno, ¿qué perspectivas se tiene de mejoría de lo que ha estado haciendo y las medidas que ha tomado el gobierno y de lo que pueda tomar el siguiente gobierno? Bienvenido, general, lo escuchamos. Verónica, buenos días. Un gusto estar acá junto a ustedes. Mire, este es el resultado de una incapacidad y anticipación estratégica de las autoridades. No hablo exclusivamente de este gobierno, hablo en general. Cuando tuvimos el proceso de paz en Colombia, los estudios que se venían realizando al interior de Fuerzas Armadas determinaban la gravedad de la situación del vacío de poder que iba a existir en el sur de la frontera colombiana, colindante con nuestra frontera norte, en donde se iba a generar disputas, especialmente por la posibilidad de enlaces con grupos locales que ya existían, grupos locales de baja monta. Y de igual forma, no se previno el asunto de un reasentamiento de cultivos, que esto fue muy importante. Entre el 2017 y 2020 hubo un reasentamiento de cultivos hacia la frontera con Venezuela y hacia la frontera con Ecuador, porque hay que recordar que el control territorial en Colombia, previo al proceso de paz, era muy débil, lógicamente debido a la presencia de las FARC, que era una organización que para ese momento que se firma el proceso de paz tenía 12,000 hombres. Entonces ahí tenemos un elemento del contexto regional que no se tomó en cuenta. Sumado a unas fronteras con una débil institucionalidad, y cuando hablo de débil institucionalidad no solo hablo del asunto de la incapacidad que han tenido los ejecutivos de hacer que estas poblaciones fronterizas se integren realmente a la vida nacional, a las cadenas de valor de la economía nacional, a la entrega de servicios básicos desde salud, desde educación. Entonces, tenemos un sector que es mucho más permeable justamente las influencias de carácter delictivo, especialmente cuando tenemos niveles de pobreza que evidencian falta de oportunidades, porque la pobreza lo que hace es evidenciar falta de oportunidades. Entonces, estos elementos se vieron agravados por la situación de la pandemia. Claro. Y ahí también prácticamente no hubo una intervención. Entonces, este tipo de situaciones es lo que nos ha ido conduciendo a lo que estamos ahora. ¿Por qué? Porque aquí es como, por ejemplo, cuando usted derrama un líquido. El líquido busca el lugar de menos resistencia. ¿Y dónde había menos resistencia? En el Ecuador, por esa débil institucionalidad. Recordemos que el proceso de paz consolidó ya algunas estructuras del gobierno colombiano muy fuertes, y hoy se puede revisar a través de indicadores sociales, no solo en Nariño, pero en el Cauca y en el Valle del Cauca, y especialmente en el sector del puerto de Buenaventura, que es la puerta que tiene Colombia hacia el Pacífico para la exportación de sus productos. Podríamos decir que es el único gran puerto que ellos disponen en el Pacífico. Entonces, permeó al Ecuador, y el Ecuador se ha convertido en pocos años en un hub internacional de distribución de droga. Eso es lo que somos de este momento. El enlace con las bandas locales hay que tomar en cuenta que no es igual a lo que pasó con el cartel de Cali, el cartel de Medellín. Muchas veces nos equivocamos. Aquí no estamos hablando de grandes estructuras que desde la cabeza hasta la base de esa organización usted controla toda la cadena de valor, es decir, desde la siembra, la producción y la distribución. No, aquí hay enlaces a través de nodos de red con organizaciones de carácter locales que fueron creciendo y que tienen que diversificar el delito, porque ya no solo viven del narcotráfico, como existe una degradación propia de estos elementos de pobreza, de atracción a este tipo de organizaciones. A la final también hay que extorsionar, a la final hay que también asaltar, a la final también hay que robar, porque las organizaciones criminales pasan por fases, desde la depredatoria, que es el control de un territorio con violencia, a una fase que se conoce como parasitaria, en donde comienzan a convivir con la sociedad. Hay barrios enteros en Guayaquil, en las zonas periféricas, en donde saben dónde están los delincuentes, pero necesitan de la presencia de ellos porque viven de ellos. Y por último, la fase de simbiosis, porque ya tuvimos en el país, recuerde usted el caso Norero,
en donde estas personas tienen enlaces hasta políticos de alto nivel. O sea, estaríamos en Entonces, esa ahí tercera estamos. fase ahora mismo. Es que estamos viviendo las tres fases, porque hay nuevas organizaciones, Claro. hay pandillas, una pandilla en el barrio, que empieza con un grupo de amigos, que se enlaza con otro grupo y de repente se les ocurre la brillante idea de hablar con X persona que dice, oye, pero podemos ir a vender en la 9 de octubre y la que cruza, podemos ir a vender esto. Y comienza a estructurarse esta fase que se llama fase predatoria, porque yo tengo que controlar esa esquina. Y si es que alguien viene a vender en esa esquina, yo tengo que ejercer violencia para defender ese punto de mercado. Entonces, todo esto conlleva una degeneración porque los puntos de mercado no solo están en el espacio público normal como lo conocemos, sino que ha penetrado con fuerza en las universidades, ha penetrado con fuerza en las escuelas. Y esto es gravísimo porque ahí está la base social del futuro. Eso Claro, es Verónica. también esto, gran culpa es el tema del microtráfico, ¿no? Y cómo se ha sido de alguna manera el Estado ecuatoriano permisivo en esta situación de tener dosis mínimas de droga, por ejemplo. Mire, más allá de lo que en un país en donde la ley no se cumple, y la ley, no olvidemos la pirámide de Kelsen, la ley no solo hablamos de la Constitución, los tratados internacionales, hablamos desde los elementos normativos, desde la emisión de un memorándum, en donde es fácil evadir la norma. No es la norma la que establece la realidad de la sociedad. Normalmente a veces los abogados piensan en ese sentido, los sociólogos pensamos en otro sentido. Es la fuerza de la sociedad la que hace que una ley pueda o no pueda imponerse. Nosotros podemos copiar el marco jurídico mejor elaborado de algún país del mundo, pero no va a cambiar la realidad, Claro, porque no mucho quedará tenemos en papel. instituciones para imponer la ley. La tabla de consumo, le digo que digamos, se ha hablado mucho de esto. ¿No? Con tabla o sin tabla de consumo, tendríamos este fenómeno. En el 2014, las Naciones Unidas ya alertó, el microtráfico se viene con fuerza a toda Latinoamérica. ¿Y por qué vino con fuerza? Porque había dos motivos. El un motivo es que generaba una distracción de recursos del Estado en el control de la seguridad, porque lógicamente el microtráfico iba a generar violencia, Claro. disputa de estos espacios, como le digo, y una sobrecarga al Estado en otra área que no estaba relacionado con el narcotráfico en términos del macrotráfico. Y por otro lado, disminuía en parte los flujos de dinero que tenían que ser reenviados por el pago de servicios locales, porque ahora yo pago con droga. Entonces, si pago con droga, señor, monetice esa droga. Claro. Le voy a garantizar que usted va a ganar más si usted también maneja, entre comillas, su propio negocio. Entonces, esto ya fue alertado. O sea, el asunto del microtráfico en la región no solo es en el Ecuador, es en toda Latinoamérica que está muy presente y es muy difícil de controlar, no es fácil, porque primero hay que aceptar que es un tema de salud pública. Miren, en los Estados Unidos, el microtráfico allá es del mercado, ¿no es cierto? En Europa allá es del mercado. Es muy difícil de controlar por las formas de operar que tienen estas organizaciones. Es complejo, amigos. 7:55 comenzamos con el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército. Hablamos de esta grave situación de la inseguridad y bueno, ante esta penetración de los grupos narcodelictivos, general, ¿qué retos tiene para combatir esto el nuevo gobierno? O sea, que gane Luisa González o el candidato Daniel Noboa. Mira, aquí hay un reto enorme, Verónica. Permítame decir algunas cosas que se debieran hacer inmediatamente. Y Por creo que favor. desde este gobierno también se deben hacer, porque, mire, algo que mencioné hace poco en otro medio, el tiempo es un recurso. No porque este gobierno está terminando, debe levantar los brazos o seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir haciendo lo mismo. Los resultados siguen siendo negativos. Número uno, lo que debemos hacer. Es necesario desde ya establecer un proyecto para la creación de un cuerpo técnico de investigación bajo el mando de la Fiscalía General del Estado, a través de un proceso en donde puede ser híbrido inicialmente con Policía Nacional. La Constitución lo permite. Lean, por favor, la Constitución, lo que dice que debe tener la Fiscalía.
Esto no requiere reforma constitucional, esto requiere reglamentar. Esto es decisión del presidente en apoyar al fiscal o a la fiscal en este caso para conformar este equipo. Colombia lo tiene, es un modelo híbrido que es muy interesante, un modelo dual más bien, ¿no? Cuerpo técnico de investigaciones y tiene la Policía Judicial dependiente de la Policía Nacional. Dependiendo del caso, es entregado a uno de los dos o se forman equipos mixtos, porque cuando hay personal de la fuerza pública involucrado, yo no le entrego a la fuerza pública que se investigue ella misma. Aquí tenemos ese problema. Entonces tenemos que, ¿quién controla a los controladores? Genera contrapesos. Y esto como un paso previo, quién sabe, a un modelo de Chile que puede ser en 5 o 10 años, que es diferente. ¿Qué hay que hacer inmediatamente? Crear un centro de confianza de nivel nacional. ¿Requiere reforma legal? No, requiere una reforma reglamentaria del presidente de la República, creado dentro del CIES, en donde usted lo que va a tener ahí es la aplicación de medidas de confianza a funcionarios y para cierto tipo de situaciones en operaciones para evitar que estos controles internos que ya no funcionan tengan una veeduría externa en términos de aplicación de medidas de confianza directas, polígrafo, estrés de voz, análisis socioeconómico, etcétera, etcétera. Esto se puede hacer ya, solo se requiere decisión política. Fortalecer los controles internos, porque tampoco se van a desaparecer, con la presencia, ahora sí, de una veeduría interinstitucional, de tal forma que los procesos no desaparezcan, no terminen en la impunidad, como yo pude ver a lo largo de mi carrera, que este tipo de situaciones puede suceder en organizaciones de carácter jerarquizado. Crear un bloque de búsqueda. Aquí no estamos haciendo más de lo mismo. Estamos trabajando separados. Entonces, no se trata de coordinaciones entre ministerios. Se trata de crear una unidad especializada que esté compuesta por Fuerzas Armadas, por Policía Nacional, que tenga su propia inteligencia, que tenga sus propios recursos, que trabaje con Fiscalía para determinar los nodos de red y sobre todo los cabecillas. Esto va a encarecer el negocio. Y otros aspectos que hemos mencionado. Necesitamos fortalecer el control de la frontera, pero en un cambio estratégico, en una defensa en profundidad, o sea, en una presencia en profundidad. Hay que controlar fronteras, pero también es una labor interinstitucional, no solo de Fuerzas Armadas. Y si no hacemos nada con los puertos, en donde yo creara una fuerza de policía marítima, con la propia Policía Nacional, con las propias Fuerzas Armadas, hasta ir generando institucionalidad, porque ahí está saliendo el 40-50% de lo que sale al exterior. Entonces, este último caso de los bananos, ¿no? cuando usted desalienta a cualquier empresario, pongámosle el nombre al narcotraficante de empresario. Si usted desalienta al empresario las condiciones de mercado, las condiciones de producción, ¿qué hace el empresario? Me busco otro mercado o me busco otros caminos. Esto es lo que hay que hacer, atacar la estructura de costos, haciendo que sea mucho más costoso contaminar containers, mucho más costoso pasar por la frontera, mucho más costoso generar coimas en el sector público, porque usted implementa mecanismos en donde una persona dice, mire, claro, yo sí quisiera ser rico de la noche a la mañana, pero tales son los mecanismos que voy a terminar en la cárcel. Entonces, cuando el costo del ilícito le genera rédito siempre a organizaciones criminales, va a haber alguien que quiera violar y violentar la ley. Claro. Lo que hay que es disminuir esto, especialmente a los niveles bajos. Porque mire, cuando se habla en estos reportajes que recién salió de una cantidad de dinero, etcétera, etcétera, se están olvidando aquí una cosa. La mayor cantidad de ese dinero no queda en el Ecuador. En el Ecuador se dice que aproximadamente estaremos hablando de 3.000 millones, es decir, en el orden del 3-4% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto del Ecuador estaba sobre los 100.000 millones, 110.000 millones me parece que es un valor promedio. Entonces, estamos hablando que la gran cantidad de los recursos que se produce de este negocio ni siquiera quedan en el Ecuador, porque aquí no se produce, aquí somos un sitio de paso y un hub de distribución. Para general, ¿qué dice de esas opciones que han mencionado algunos candidatos presidenciales en esta contienda que han dicho hay que militarizar las fronteras? Eso hay que hacerlo sí o sí. Mire, el concepto militarizar ya es un concepto que no abraza el problema en su completa realidad.
Pero lastimosamente la política es de emociones. Y esto vende. Porque si yo le digo a una persona que hay que actuar de forma integral en las fronteras, desde mecanismos de prevención, disuasión, control y respuesta, me va a decir, bueno, no le entendí nada, le entendí a la persona que dice que hay que poner militares en la frontera. Entonces, lastimosamente, la política es de emociones. Y aquí se requiere una intervención de carácter integral. Mire, la Universidad Luis Vargas Torres en Esmeraldas es la única universidad estatal. Y usted revise el presupuesto de esa universidad en términos de inversión. No tiene nada. Entonces, ¿cómo nos llenamos la boca de que queremos acoger a nuestros hermanos ecuatorianos cuando no tenemos generación de oportunidades? Y por último, usted estudia la universidad, todos tenemos hijos, parientes, amigos, termina y no tiene mercado laboral. Entonces se vuelve casi un círculo vicioso. La intervención tiene que ser integral. Militarizar no es militares, es policía, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, Agencia de Regulación y Control Minero, Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador, Ministerio de Inclusión Económica y Social, y diversos ministerios que tienen que trabajar en área pública, y la labor que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, que no lo están cumpliendo, porque no se trata de comprar gasolina para la policía, ni comprar patrulleros. No, la seguridad ciudadana en la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados es otra. No es hacer el papel del Estado en entrega de recursos. Hay espacios públicos, actividades comunitarias, devolver la identidad a los barrios, generar la solidaridad, retomar ese concepto de minga propio que viene de nuestros orígenes como nación. Hoy no conocemos ni al vecino, hoy vivimos en el sálvese quien pueda. Y ahora en Quito, con esta ola de violencia, el negocio de la seguridad es el mejor que existe, porque uno contrata servicios de seguridad en las urbanizaciones, hay que levantar los muros de las casas, hay que poner cercos eléctricos, hay que poner videocámaras. Vivimos asustados, Verónica. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que bajar los muros, pero por lo menos conozcámonos quienes vivimos en la misma cuadra. Retomemos estos conceptos.